Los periódicos lo llamaban el lobo intocable de Chicago. Sebastian Cale no era solo un jefe mafioso, era toda una institución. Pero un lluvioso martes de noviembre, el lobo cayó directamente en una trampa. 6 mercenarios armados, una sola salida, sin refuerzos. Debería haber sido una masacre. Debería haber sido el fin del Imperio Cal. Pero los sicarios cometieron un error de cálculo fatal. Ignoraron a la chica temblorosa con el uniforme demasiado grande que sacaba la basura. No sabían que Cassidy Blake no era solo una camarera que luchaba por pagar el alquiler. Era un arma a la espera de ser disparada. Y lo que ocurrió en los 3 minutos siguientes no solo rompió huesos, rompió todo el mundo subterráneo. Esta es la historia de la camarera que salvó al diablo. Las luces fluorescentes del aparcamiento del nivel B4 zumbaban con ese sonido moribundo y parpadeante que siempre ponía los dientes de punta a Sebastian Cale. Miró su Rolex, un Daytona Vintage que valía más que los sedanes aparcados a ambos lados. 11:42 de la tarde. Su chofer, Rocco, llegaba tarde. Rocco nunca llegaba tarde. Sebastian se detuvo. El silencio en las entrañas de hormigón del aparcamiento no era vacío. Era pesado, opresivo. El tipo de silencio que se produce justo antes de que explote una bomba. Metió la mano en su abrigo de cachemira a medida, sus dedos rozaron el frío acero de su 1911 personalizada, pero no la sacó. Todavía no. Los pasos resonaban. No eran unos pocos, eran muchos. Emergieron de las sombras como manchas de aceite separándose del agua. 2 detrás del pilar de hormigón a su izquierda. 2 bloqueando la salida de la rampa. 2 directamente detrás de él, cortándole el paso al ascensor. 6 hombres profesionales, sin máscaras, lo que significaba que no pensaban dejar testigos. Vestían de gris oscuro táctico y sostenían armas con silenciador en posición de disparo. El señor Cale, el hombre del centro, dijo que era alto, con cicatrices y un rostro que parecía tallado en granito y malas decisiones. Sebastián lo reconoció. Griffin, un autónomo que solía trabajar para las tríadas. Fin de la línea. Sebastián no se inmutó. Griffin, eres caro. ¿Quién firma el cheque? Los Russo. ¿Importa? Griffin levantó su arma y apuntó al pecho de Sebastián. Ahora, de rodillas. Sebastián calculó sus posibilidades. Tenía 7 balas en el cargador, 6 objetivos, pero estaban espaciados en una formación de zona de muerte. Si se movía, recibiría al menos 3 balas antes de derribar a uno de ellos. Las cuentas no cuadraban. Por primera vez en una década, Sebastian Cale, el hombre que tenía en su poder a la mitad de los políticos de la ciudad, aceptó que iba a morir junto a un polvoriento Honda Civic. ¿Eh? La voz era aguda, temblorosa y resonaba de forma extraña en las paredes de hormigón. Todas las cabezas se giraron. Junto a la pesada puerta de acero de servicio, cerca del compactador de basura, había una chica. No podía medir más de 1,60 metros y llevaba un uniforme de camarera manchado de grasa que le quedaba 2 tallas grande. Sostenía una pesada bolsa de basura negra en una mano y un cigarrillo encendido en la otra. Tenía el pelo mojado, pegado a la cara, con rizos rojos que se adherían a su pálida piel. Griffin no bajó el arma, pero se burló. Piérdete, cariño. Te has equivocado de piso. Cassidy Blake se quedó paralizada. Solo quería fumar un cigarrillo, alejarse 5 minutos del gritón gerente del restaurante Dino's 24 Hour Eats, en el piso de arriba. Miró al hombre del abrigo de cachemira, guapo, aterradoramente tranquilo, y luego a los 6 hombres que lo rodeaban. Vio las armas, vio los silenciadores. La mayoría de la gente habría gritado. La mayoría de la gente habría tirado la basura y habría salido corriendo. Cassidy no corrió. Sus ojos, de un ámbar sorprendentemente claro, recorrieron rápidamente la habitación. No miró sus caras, miró sus posturas. Objetivo 1. Peso sobre la pierna izquierda, lesión previa. Objetivo 2. Dedo ya en el gatillo, indisciplinado. Objetivo 3. De pie, bajo la boquilla de extinción de incendios. Le dije, aléjate, chica. Griffin ladró, perdiendo la paciencia. Hizo una señal al hombre más cercano a ella, un matón con un tatuaje en el cuello. Ocúpate de ella, aburrido. El matón sonrió enfundando su arma para sacar un cuchillo. Pensaba que ella era una presa. Caminó hacia ella, lento, amenazante. Lo siento, muñeca. Lugar equivocado, momento equivocado. Sebastián observaba, con un nudo en el estómago.
Podía recibir una bala, pero ver cómo mataban a una civil inocente porque su seguridad había fallado, eso no le parecía bien. «Déjala», Sebastián gruñó, dando un paso adelante. «Esto es entre nosotros». «No», dijo Griffin. «Asuntos pendientes». El matón se abalanzó sobre Cassidy. Ocurrió tan rápido que Sebastián casi no lo vio. Cassidy no gritó, no se acobardó. Dejó caer la bolsa de basura. Cuando la bolsa cayó al suelo, se acercó al matón en lugar de alejarse. El matón la apuñaló. Cassidy giró las caderas, un movimiento minúsculo que permitió que la hoja cortara inofensivamente en el aire, a pocos centímetros de sus costillas. Con el mismo movimiento, levantó la mano derecha, en la que no sostenía un arma, sino el pesado cenicero de cerámica que había cogido de la puerta que mantenía abierta. ¡Crack! Golpeó con el borde de la pesada cerámica la sien del matón. Fue un golpe quirúrgico y preciso. Los ojos del hombre se pusieron en blanco al instante y sus rodillas se doblaron. Quedó inconsciente antes de caer al suelo. Silencio. Un silencio absoluto y atónito llenó el garaje. Griffin parpadeó. ¿Qué demonios? Cassidy no esperó. En cuanto el primer hombre cayó, la camarera temblorosa desapareció. En su lugar había algo frío y eficiente. Pateó la pistola del hombre inconsciente por el suelo hacia Sebastián. «¡Atrápala!», gritó. Los instintos de Sebastián se despertaron. Se lanzó, rodando sobre el capó del Honda Civic justo cuando el aire se llenaba del sonido sordo de los disparos silenciados. Agarró la pistola que se deslizaba, levantándose para disparar 2 balas en el pecho del hombre que bloqueaba la rampa. Quedaban 4. «¡Matad a la chica!», gritó Griffin, abandonando a Sebastián para disparar a la camarera. Cassidy ya se le estaba moviendo. Saltó por encima de una barrera de hormigón con la elegancia de una gimnasta y agarró un extintor de la pared. No intentó golpearlos con él. Tiró de la anilla y lo hizo rodar hacia los 2 hombres de la izquierda. ¡Bang! Disparó a la válvula con la pistola que había cogido de la funda del primer tipo. No solo lo había noqueado, lo había desarmado en el derribo. El extintor explotó en una nube de polvo químico blanco cegador. Los 2 hombres tosiendo, cegados, disparando salvajemente en medio del humo. Sebastián no desperdició la distracción. Los flanqueó y disparó 2 veces a cada uno con una eficiencia despiadada. Solo quedaba Griffin. Griffin, al darse cuenta de que la marea había cambiado, se apresuró a ponerse a cubierto detrás de una columna y recargó el arma. «¿Quién demonios es ella?», gritó, con la voz quebrada por el pánico. Cassidy respiraba con dificultad, agachada detrás de un contenedor de basura. Miró a Sebastián al otro lado del garaje. Sus miradas se cruzaron. No había miedo en la de ella, solo un cálculo aterrador. Levantó 3 dedos. 3 segundos. Señaló la tubería del rociador que había sobre la columna de Griffin. Sebastián lo entendió. Cassidy se puso de pie, exponiéndose. «Oye, feo». Griffin salió para dispararle. Sebastián disparó, no a Griffin, sino al rociador que estaba justo encima de él. La tubería estalló, lanzando un chorro de agua oxidada y aceitosa, a alta presión, directamente a la cara de Griffin. Griffin se estremeció y se limpió los ojos durante una fracción de segundo. Ese segundo fue todo lo que Sebastián necesitó. Acortó la distancia, golpeó a Griffin en la mandíbula con la pistola y lo tiró al suelo. Se había acabado. El garaje volvió a quedar en silencio, salvo por el silbido de la tubería rota y los gemidos de los hombres moribundos. Sebastián se quedó de pie junto a Griffin, con el pecho agitado y su impecable abrigo arruinado. Se volvió para buscar a la chica. Ella estaba de pie cerca de la puerta, temblando. La adrenalina estaba desapareciendo y la realidad se imponía. Miró sus manos, cubiertas de polvo de extintor y grasa. «Tú». Sebastián comenzó a caminar hacia ella. «¿Quién eres?». Cassidy levantó la vista, con los ojos muy abiertos. «Llego tarde a mi turno. Acabas de acabar con un asesino a sueldo entrenado con un cenicero», dijo Sebastián, con voz baja, incrédulo. «No eres camarera. Tengo que irme», balbuceó ella. Retrocedió y pulsó el botón de la puerta. «Espera», ordenó Sebastián. «Te debo una. Necesito tu nombre». Ella dudó, medio oculta en las sombras. «Cassidy. Solo Cassidy». «Cassidy», repitió él, probando el nombre. «No huyas. Estos hombres tienen amigos. Ahora estás involucrada». «Nunca estuve aquí», susurró ella. Y así, sin más, se deslizó por la pesada puerta de acero
y desapareció en la cafetería de arriba, dejando al hombre más peligroso de la ciudad solo en un cementerio de mercenarios. A la mañana siguiente, los titulares eran vagos. Violencia entre bandas en un garaje del centro. No se mencionaba a ninguna chica. No se mencionaba a ningún cenicero. Sebastian había limpiado la escena antes de que llegara la policía, pero no había limpiado su memoria. Sebastian se sentó en la oficina de su ático, con vistas al gris horizonte de Chicago. Las paredes de cristal eran a prueba de balas. El escritorio de caoba era antiguo y el hombre sentado frente a él estaba aterrorizado. «Hemos comprobado los registros de empleados de Dinos Eats», dijo su jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Tobias. Tobias deslizó una delgada carpeta de manila por el escritorio. «Es delgada, jefe. Demasiado delgada». Sebastian abrió la carpeta y vio una fotocopia granulada de un documento de identidad. Cassidy Blake, 24 años. Sin redes sociales, sin historial crediticio, sin historial de direcciones antes de hace 6 meses. «Es un fantasma», murmuró Sebastián. «Paga impuestos, pero apenas», señaló Tobias. «Trabaja turnos dobles. Vive en un apartamento estudio en South Ward, la zona mala. Jefe, la forma en que se movía. Las imágenes de las cámaras de seguridad del garaje. Lo vi, Tobias. Estaba allí. Eso no era defensa personal, jefe. Era Krav Maga o Semer. Esas técnicas militares de alto nivel para desarmar, pero no hay antecedentes de servicio. Es como si hubiera aparecido de la nada hace 6 meses». Sebastián cerró la carpeta. «Los hombres que me golpearon fueron contratados por Victor Lang. Se los sonsaqué a Griffin antes de acabar con él. Lang lo volverá a intentar. Y si descubre que una camarera avergonzó a su escuadrón de matones, irá a por ella solo para atar cabos sueltos. ¿Qué hacemos?» Sebastián se levantó, abrochándose la chaqueta del traje. «Vamos a desayunar. Dinos es un vestigio de los años 50 que huele a café rancio y lejía». Eran las 10 de la mañana, el momento de calma entre el ajetreo del desayuno y el almuerzo. Cassidy estaba detrás del mostrador, rellenando botellas de ketchup. Sus manos estaban firmes, pero su mente gritaba. Cada vez que sonaba el timbre de la puerta, se sobresaltaba. No había dormido. No dejaba de ver la cara del hombre al que había golpeado con el cenicero. «Concéntrate, Cass. Necesitabas el dinero. No puedes perder este trabajo». Llevaba 3 años huyendo, 3 años escondiéndose, tiñéndose el pelo, cambiando de nombre. Se había prometido a sí misma que nunca volvería a usar esa habilidad. Era lo que había arruinado su vida. Era lo que su padre le había inculcado desde que era niña, convirtiéndola en una prodigio de la violencia en lugar de una hija. Y anoche había cometido un desliz. Café solo. La voz era suave, aterciopelada. Cassidy se quedó paralizada. Conocía esa voz. Se dio la vuelta lentamente. Sebastian Cale estaba sentado en la barra. Desentonaba en la mugrienta cafetería, con un traje que costaba más que el edificio. La observaba con intensos ojos de depredador. «No pensé que vendrías», susurró ella, mirando nerviosamente al gerente que estaba al fondo. «No dejo deudas sin pagar», dijo Cassidy Sebastian. Dejó una servilleta sobre la barra. «Y yo no dejo activos al descubierto. No soy un activo», siseó ella, inclinándose hacia él. «No soy nadie. Por favor, si me hablas, la gente se dará cuenta. Solo quiero que me dejen en paz. Ya es demasiado tarde para eso», dijo Sebastian, bajando la voz hasta convertirla en un murmullo. «Victor Lang sabe que alguien me ha ayudado. Aún no sabe quién, pero lo descubrirá. Tiene un topo en el departamento de policía. En cuanto procesen las huellas que dejaste en el extintor, vendrán a por ti». Cassidy palideció. «Lo limpié. Se te escapó una mancha cerca de la boquilla». Sebastián mintió con naturalidad. Necesitaba asustarla. Necesitaba tenerla cerca. «Tienes 2 opciones. Una, quedarte aquí y esperar a que los hombres de Lang vengan y te arrastren a un callejón. 2, venir conmigo. Puedo cuidar de mí misma», dijo ella, levantando la barbilla con actitud desafiante. «Lo he visto», reconoció Sebastián. «Pero ¿puedes encargarte de 20 hombres con rifles automáticos? Puedes encargarte de ellos mientras proteges a tu hermano, Leo». Hizo una pausa y echó un vistazo a la segunda página del expediente que le había dado Tobias. «Mientras proteges a tu hermano, Leo». Cassidy dejó caer la botella de ketchup. Golpeó la encimera con un ruido sordo. «No te atrevas a decir su nombre. Leo está en un centro especializado para la esclerosis múltiple
de inicio temprano, recitó Sebastián con frialdad. Es caro. Llevas 3 meses de retraso en los pagos. Si pierdes este trabajo o tienes que volver a huir, lo echarán. Morirá. Las manos de Cassidy se cerraron en puños sobre la encimera, y sus nudillos se pusieron blancos. Has hecho los deberes. Siempre los hago. Te estoy ofreciendo un trabajo, Cassidy. Yo no mato a nadie. No necesito un sicario. Ya tengo muchos, dijo Sebastián. Necesito una sombra. Alguien que se fije en las cosas que mis hombres pasan por alto. Alguien que vea la trampa antes de que yo caiga en ella. Tú viste esa emboscada en cuestión de segundos. Mi jefe de seguridad ni siquiera se percató de que nos seguían. Deslizó una tarjeta de visita por el mostrador. Era negra con un único número dorado. Servicio de protección personal. El triple de tu salario actual. Además, cubriré todos los gastos médicos de Leo. Los mejores especialistas. Cassidy se quedó mirando la tarjeta. Era un salvavidas. También era un pacto con el diablo. No puedo, susurró. Si vuelvo a ese mundo, él me encontrará. ¿Quién? Preguntó Sebastián con brusquedad. Mi padre. Sebastián se inclinó hacia adelante. Que venga. Si estás conmigo, estás bajo mi protección. Y yo me gano la vida matando monstruos, Cassidy. El timbre de la puerta volvió a sonar. Entraron 2 hombres con chaquetas de cuero. No parecían clientes. Miraron a su alrededor, escudriñando al personal. Cassidy los vio. Vio el bulto bajo la chaqueta izquierda. Miró a Sebastián. Él no se había dado la vuelta, pero sonrió levemente. Son los exploradores de Lang, son rápidos. Cassidy miró al gerente, luego a los 2 hombres y luego a la tarjeta. Pensó en Leo tumbado en una cama de hospital, esperando un tratamiento que no podía permitirse. Se desató el delantal y lo tiró sobre la parrilla. Trato hecho, dijo. La finca Cale era menos una casa y más una fortaleza disfrazada de mansión. Altos muros, cámaras, guardias armados patrullando el perímetro con perros Malinois. Cassidy se sentó en la parte trasera del SUV blindado, viendo cómo se cerraban las puertas detrás de ellos. Sentía que estaba cambiando una jaula por otra. Bienvenida a casa, dijo Sebastián, sentándose a su lado. No la había mirado en todo el trayecto, ocupado escribiendo en su teléfono. Esto no es un hogar, murmuró Cassidy. Es un búnker. En mi trabajo no hay diferencia. Entraron en el gran vestíbulo. Era frío, de mármol e intimidante. Una fila de empleados esperaba. Esta es Cassidy, anunció Sebastián a los presentes. Debéis tratarla con el mismo respeto que a mí. Tiene autorización total. Rocco, el conductor, que había llegado tarde la noche del ataque, dio un paso al frente. Era un hombre bruto, calvo y enfadado. Miró a Cassidy con ira. Jefe, con todo respeto, es una camarera. ¿Quieres que forme parte del círculo interno? Ni siquiera tiene arma. Sebastián se volvió hacia Cassidy. Rocco cree que eres una mascota. ¿Quieres demostrarle que no es así? Cassidy suspiró. Solo quería darse una ducha. No, estoy cansada. Rocco sonrió con aire burlón. Ves, no tiene estómago para ello. Extendió la mano para agarrarla por el hombro, en un gesto despectivo. Ve a la cocina, muñeca. En el momento en que su mano tocó su hombro, el aire cambió. Cassidy le agarró la muñeca, giró su cuerpo y utilizó su propio impulso para estrellarle la cara contra la pared de mármol. No le soltó. Le inmovilizó el brazo detrás de la espalda, en un ángulo que podía romperlo, mientras con la otra mano le presionaba un punto de presión detrás de la oreja. Rocco gritó y se le doblaron las rodillas. No me gusta que me toquen, dijo Cassidy en voz baja. Lo soltó y dio un paso atrás. Rocco se frotó el hombro, con el rostro enrojecido por la humillación. Los otros guardias lo miraban con la boca ligeramente abierta. Los ojos de Sebastián brillaban con diversión. Consígueles una habitación junto a la mía y dale un arma de su elección. Más tarde esa noche, Cassidy estaba de pie en el balcón de su nueva habitación. Llevaba una bata de seda que le habían dejado. Demasiado cara, demasiado suave. Miró hacia los jardines. En teoría, allí estaba a salvo. Pero sabía la verdad. Su teléfono vibró. Un número desconocido. Lo descolgó. Hola. ¿Creías que podías esconderte de mí, pajarito? La voz era grave y olía a bourbon añejo. Se le heló la sangre. Era él, su padre, Alexander Bulov, el hombre que la había entrenado. El hombre que había vendido sus habilidades al mejor postor hasta que ella huyó. ¿Cómo has conseguido este número? Susurró. Montaste un escándalo en un aparcamiento, Cassidy. La gente habla.
Y ahora estás con Sebastian Cale. Es una compañía peligrosa. Déjame en paz. No puedo hacerlo. La gente dice que el señor Cale tiene algo que yo quiero, y ahora tengo la llave perfecta para entrar en su casa. Tú, no lo traicionaré, dijo Cassidy con voz temblorosa. Oh, sí que lo harás, rió Bulov, porque si no lo haces, no solo mataré a tu hermano, Leo. Me aseguraré de que sufra durante mucho tiempo primero. La línea se cortó. Cassidy se agarró a la barandilla, hiperventilando. Estaba atrapada. Había salvado a Sebastian para salvarse a sí misma, pero al hacerlo, había caído directamente en la mira del único hombre al que realmente temía. Llamaron a la puerta. Cassidy, era Sebastian. Tengo los archivos sobre Lang. Necesito que les eches un vistazo. Ella se quedó mirando la puerta. Tenía que mentirle. Tenía que hacer de doble agente. Abrió la puerta, ocultando su terror con una expresión tranquila. Estoy lista, dijo. Pero al mirar a Sebastián, el hombre que acababa de salvar la vida de su hermano, sintió un nudo en el estómago. Para salvar a su familia, tendría que destruir la suya. 3 días después, el mundo de las trampas de grasa y el café de cafetería parecía una alucinación lejana. Cassidy estaba de pie frente a un espejo de cuerpo entero en la suite principal de la finca Cale. El vestido que Sebastián había encargado para ella era un arma en sí mismo, de seda verde esmeralda, sin espalda y con una abertura que le llegaba hasta el muslo. Estaba diseñado para distraer, seducir y, lo más importante, ocultar el cuchillo de cerámica que llevaba atado a la pierna izquierda. Parece que encajas aquí, dijo Sebastián desde la puerta. Cassidy se sobresaltó y se dio la vuelta. No lo había oído acercarse. Eso la aterrorizó. Estaba perdiendo su ventaja. O tal vez simplemente se estaba sintiendo demasiado cómoda con él. Sebastián entró en la habitación vestido con un esmoquín que lo hacía parecer el príncipe de un reino oscuro. Llevaba una pequeña caja de terciopelo. «Date la vuelta», le indicó con suavidad. Cassidy dudó, pero luego le dio la espalda. Sintió sus fríos dedos rozarle la nuca mientras le abrochaba un collar de diamantes. «Contiene un rastreador», le susurró Sebastián al oído, «y un botón de pánico. Pulsa 2 veces el zafiro y el equipo de rescate entrará en el edificio en 3 minutos». «¿Con quién nos reunimos?», preguntó Cassidy, tratando de controlar su respiración. El aroma de su colonia, sándalo y pólvora, era embriagador. «Victor Lang, esta noche es la gala Obsidian, terreno neutral para los sindicatos de la ciudad. Lang estará allí. Quiere ver quién me salvó. Quiere verte a ti». Cassidy sintió que el teléfono vibraba en su bolso. Sabía quién era. Su padre, Bulov. Las instrucciones eran claras. Acércate a Lang. Desliza la memoria en su bolsillo. Contiene los códigos para burlar el cortafuegos de Sebastián. Le pedían que le abriera las puertas al enemigo. «Estoy lista». Cassidy mintió. La gala se celebraba en las alturas de la ciudad, en un rascacielos con paredes de cristal que tocaba las nubes. El champán fluía como el agua y la sala estaba llena de hombres que mataban con firmas y mujeres que sonreían con dientes de tiburón. Cassidy se pegó a Sebastian como una sombra. Sus ojos escudriñaban la sala, analizando las amenazas. Un camarero con las manos sudorosas, un guardia de seguridad que miraba con demasiada frecuencia su auricular. Las salidas estaban bloqueadas por pesadas macetas. «Relájate», le susurró Sebastián, con la mano posada posesivamente en la parte baja de su espalda. «Estás rígida como una tabla. Baila conmigo». La llevó a la pista antes de que pudiera protestar. Mientras se movían al ritmo lento de los violines, Cassidy sintió un dolor trágico en el pecho. Sebastián era un monstruo. Sí, era un señor del crimen, pero la había tratado con más respeto en 3 días que su padre en 20 años. Y ella estaba a punto de apuñalarlo por la espalda. «Señor Cale», interrumpió una voz. Dejaron de girar. Allí estaba Victor Lang. Era más bajo que Sebastián, con un rostro que parecía suave, pero con ojos muertos. «Victor», asintió Sebastián, apretando imperceptiblemente a Cassidy. «Y esta debe de ser la valquiria de la que tanto he oído hablar». Lang sonrió y le tendió la mano a Cassidy. Era el momento. El mensaje de Volkov le quemaba en la mente. «Pásale el disco». Cassidy extendió la mano para estrechar la de Lang. Llevaba el microdisco en la palma de la mano izquierda. Solo tenía que deslizarlo en su puño durante el apretón de manos. Miró a Sebastián. Él la observaba, no con recelo, sino con orgullo. Confiaba en ella.
Cassidy sintió una oleada de náuseas. Le estrechó la mano a Lang. No le pasó el disco. Retiró la mano, con el disco aún oculto en la palma. No podía hacerlo. No allí. No así. Lang entrecerró ligeramente los ojos. Lo esperaba. Alguien debía de haberle dicho lo que iba a pasar. Ha sido un placer, dijo Lang, bajando la voz una octava. Aunque he oído que tiene un hermano enfermo, señorita Blake, sería una pena que se interrumpiera su tratamiento. Sebastián se tensó. ¿Es eso una amenaza, Víctor? Solo preocupación. Lang sonrió con aire burlón. Se acercó. Disfruta de la noche. Puede que sea la última. Cuando Lang se dio la vuelta para marcharse, el camarero de manos sudorosas se abalanzó sobre él. No era una pistola, era una jeringuilla. Cassidy actuó antes de pensar. Empujó a Sebastián con fuerza hacia la derecha, interponiéndose en el camino del asesino. Agarró la muñeca del camarero en el aire. Con un giro brusco, le rompió el radio. El camarero gritó y soltó la jeringuilla. Cassidy no se detuvo. Le dio una patada en la rótula al camarero, tirándolo al suelo, y cogió la jeringuilla del suelo. Se la puso en el cuello al hombre. ¿Quién te ha enviado?, siseó. La música se detuvo. La sala contuvo el aliento. Sebastián se puso inmediatamente a su lado, sacó su propia pistola y apuntó a toda la sala. ¡Todos atrás!, rugió. Miró a Cassidy. Ella temblaba, sujetando al asesino inmovilizado. Lo había salvado de nuevo. «¡Vamos!», ordenó Sebastián, agarrándola del brazo. Mientras corrían hacia la salida, Cassidy sintió el peso del microdisco que aún llevaba en el bolsillo. Le había fallado a su padre y sabía que el castigo sería severo. El viaje de vuelta a la finca fue silencioso y rápido. La lluvia azotaba el cristal blindado. Cuando llegaron, Sebastián no fue a su despacho. Arrastró a Cassidy al ala de la enfermería. «Siéntate», le ordenó. «Estoy bien», protestó Cassidy. «No me ha tocado. Estás sangrando». Cassidy bajó la mirada. Durante la pelea, el cuchillo de cerámica que llevaba atado a la pierna se había desplazado y le había cortado el muslo. La seda esmeralda estaba manchada de oscuro. Sebastián despidió al personal médico. «Fuera, yo me encargo». Se arrodilló ante ella y, sin pensarlo 2 veces, rasgó la costosa tela del vestido para dejar al descubierto la herida. Era un corte superficial, pero le escocía. La limpió con manos suaves y precisas, las mismas manos que habían disparado un arma 1 hora antes. «¿Por qué no huiste?», preguntó Sebastián sin levantar la vista mientras aplicaba antiséptico. «Cuando el camarero se abalanzó, podías haber dejado que me apuñalara. Podías haberte ido libre». «No lo sé», susurró Cassidy. «Eres una mentirosa», dijo Sebastián en voz baja. Terminó de vendarle la herida y se levantó, elevándose sobre ella. «No superaste la prueba». El corazón de Cassidy se detuvo. La habitación pareció inclinarse. «¿Qué?». Sebastián se acercó a la barra y sirvió 2 vasos de whisky. «Vi el apretón de manos, Cassidy. Vi el pequeño gesto que no hiciste. Tenías algo para Lang, un chip de datos, una llave». Se dio la vuelta y le tendió el vaso. Su expresión no era de enfado, era de tristeza. «Lo sabías». Cassidy se encogió. «Lo sabías todo el tiempo. Supe que Bulov era tu padre en el momento en que vi tu estilo de lucha en el garaje», admitió Sebastián. «Solo un hombre enseña esa variante del Sister. Sabía que intentaría utilizarte contra mí. Estaba esperando a ver de qué lado te pondrías». Cassidy se levantó, ignorando el dolor en la pierna. Las lágrimas le nublaban la vista. «Tiene a Leo, tiene a mi hermano. Si no le doy lo que quiere, lo matará». Sebastián dio un sorbo a su bebida. «Lo sé. Entonces, ¿por qué confías en mí? ¿Por qué me has dejado entrar? Porque no pasaste la prueba», dijo Sebastián simplemente. «Elegiste salvarme, aún sabiendo el precio. Eso te hace leal, y la lealtad es la única moneda que importa». Se acercó a una terminal segura en la pared. Tecleó una compleja secuencia de códigos. «Bulov quiere acceder a mis cuentas en el extranjero». Para eso era la unidad, ¿verdad? «Sí». Sebastián sacó otra unidad de su caja fuerte. «Esta unidad contiene un protocolo de acceso limitado. Parece real, pero es una trampa. Si Bulov la usa, se podrá rastrear su ubicación con una precisión de 10 metros». Le entregó la unidad a Cassidy. «Dale esto. Dile que te entró el pánico en la gala y que no pudiste hacerlo en público. Dile que te reunirás con él esta noche». Cassidy miró fijamente el plástico negro que tenía en la mano. «¿Quieres que le tiende una trampa?». «Quiero acabar con esto», dijo Sebastián.
Sus ojos eran duros, ardían con un fuego frío. Esta noche recuperaremos a tu hermano, pero tú tienes que ser el cebo. Me matará si sospecha. No sospechará. Sebastián se acercó, le acarició la mejilla con la mano y le secó una lágrima con el pulgar. Porque eres su hija, cree que eres de su propiedad. Te subestima, pero yo no. El momento quedó suspendido en el aire, eléctrico y pesado, y Sebastián se inclinó, apoyando la frente contra la de ella. ¿Confías en mí, Cassidy? Cassidy cerró los ojos. Pensó en el miedo en el que había vivido durante años. Luego pensó en Sebastián, de pie frente a ella, ofreciéndole una salida. Sí, susurró. Bien, entonces vamos a cazar. El punto de encuentro era el astillero abandonado del distrito industrial, Sector 4. Era un laberinto oxidado de contenedores y grúas que se alzaban como fantasmas en la niebla. Cassidy estaba sola bajo una luz halógena parpadeante. Llevaba un pesado trench coat que ocultaba el chaleco de Kevlar que Sebastián le había insistido en ponerse. La unidad falsa estaba en su bolsillo. El viento aullaba sobre el agua, con olor a sal y descomposición. Un sedán negro salió de la oscuridad, luego otro y luego una furgoneta. El pulso de Cassidy latía con fuerza en su garganta. La puerta del sedán que iba en cabeza se abrió. Alexander Fulov salió. Ahora usaba un bastón, un palo con mango de plata que en realidad no necesitaba, pero que le gustaba por la estética de poder. Tenía exactamente el mismo aspecto que ella recordaba. Cruel, agudo y decepcionado. Cassidy, dijo Bulov abriendo los brazos. Me has hecho esperar. Ha sido difícil, dijo Cassidy, manteniendo la voz neutra. Sebastián sospecha de todo el mundo. He tenido que esperar a que se durmiera. Pero lo tienes. Cassidy metió la mano en el bolsillo y sacó la memoria USB que Sebastián le había dado. La levantó. ¿Dónde está Leo?, preguntó. Bulov se rió entre dientes. Chasqueó los dedos. La puerta lateral de la furgoneta se abrió. Dos matones sacaron una silla de ruedas al pavimento mojado. Cassidy se quedó sin aliento. Era Leo. Estaba delgado, pálido y con la cabeza ladeada, pero estaba vivo. ¡Leo!, gritó dando un paso adelante. ¡Ah!, balbuceó Bulov, bloqueándole el paso con su bastón. Primero el disco. Cassidy le tiró el disco a los pies. Volkov hizo una señal a uno de sus técnicos, un chico nervioso con un portátil colocado sobre el capó del coche. El chico conectó la unidad, comprobó las claves hash y murmuró. Parece legítima, señor. Está encriptada, pero los encabezados coinciden con la estructura bancaria de Cale. Falk sonrió. Era una escena aterradora. Buena chica, por fin has hecho algo bien. Déjalo ir, dijo Cassidy. Teníamos un trato. Así es. Volkov asintió, cogió la unidad. Pero verás, querida, lo que pasa con los cabos sueltos es que tienden a desenredarse. Sacó una pistola de su abrigo. Matad al lisiado, ordenó Bulov a los hombres que estaban junto a la furgoneta, y traedme a ella. Necesita una lección de reeducación. Cassidy gritó y buscó su arma, pero estaba demasiado lejos. El matón apuntó con su arma a la cabeza de Lao. Clic, las luces del astillero se encendieron de repente, con un brillo cegador que convirtió la noche en día. Desde lo alto de los contenedores apilados, una voz retumbó por un altavoz. Alexander Bulov, era Sebastián. Dejen las armas o mueran. Bulov entrecerró los ojos ante la luz y gruñó. Es una trampa. Mátalos a todos. Se desató el caos. Pero los hombres de Bulov estaban en inferioridad numérica. Sebastián no solo había traído a Rocco y Tobías. Había traído un pequeño ejército. Los francotiradores en las grúas acabaron con los hombres que estaban cerca de la furgoneta al instante. El matón que apuntaba a la cabeza de Leo cayó, salpicando la silla de ruedas con una nube roja. Leo. Cassidy corrió hacia su hermano. Las balas silbaron a su lado, rebotando en el pavimento. No le importó. Se deslizó hasta la furgoneta, agarró la silla de ruedas y la empujó detrás del bloque del motor. «Cass», gimió Leo, abriendo los ojos. «¿Qué? No pasa nada. Te tengo», sollozó ella, comprobando si tenía heridas. En el centro del patio, la batalla era encarnizada. Volkov se retiraba hacia su sedán, disparando a ciegas. Sebastián descendió de las sombras como un espectro. Se movía entre los disparos con una calma aterradora, derribando a dos de los guardias de Volkov con dos disparos precisos. Se abría paso directamente hacia Volkov, pero Volkov era astuto. Se dio cuenta de que no podía escapar. Vio a Cassidy detrás de la furgoneta. Si yo caigo, ella cae conmigo.
Folk gritó. Sacó un detonador de su bolsillo. No, gritó Sebastián, deteniéndose en seco. La furgoneta. Volkov sonrió. Tenía sangre en los dientes. Está preparada. Hay C4 en los paneles. Adiós, pajarito. Pulsó el interruptor. No pasó nada. Folk frunció el ceño. Volvió a pulsarlo. Clic, clic. Sebastián sonrió. Levantó un pequeño dispositivo en su mano izquierda. Un inhibidor de señales. Tecnología. Sebastián dijo lentamente, acercándose. No es fiable, a diferencia de la familia. El rostro de Volkov se retorció de rabia. Levantó su arma para disparar a Sebastián. ¡Bang! Folk trastabilló hacia atrás, agarrándose el pecho, pero Sebastián no había disparado. Sebastián se giró. Cassidy estaba a 6 metros de distancia. Se mantenía erguida, con las manos firmes. El humo salía del cañón del arma que le había quitado al guardia muerto. Había disparado a su padre. Folk cayó de rodillas, mirándola con sorpresa. Tú, desagradecida, no soy tu gorrión, dijo Cassidy con voz dura como el acero. Y no soy tu arma. Disparó de nuevo. Un disparo de piedad o un disparo de venganza. La bala impactó en el pavimento a pocos centímetros de Bulov, levantando polvo. No podía matarlo. No a sangre fría. No como él lo habría hecho. Rocco, ladró Sebastián. Detenedlo. No debe morir. Pasará el resto de su vida en un agujero tan profundo que ni el diablo podrá encontrarlo. Rocco y el equipo se abalanzaron sobre el caído señor del crimen. Sebastián se acercó a la furgoneta. Miró a Cassidy, que temblaba, con la pistola resbalándose de sus dedos. Se acabó, dijo Sebastián con suavidad. Cassidy miró a Leia, a salvo en la silla de ruedas. Ella miró a su padre, que se lo llevaban esposado con bridas. Luego miró a Sebastián. Sus piernas se doblaron. Sebastián la cogió antes de que cayera al suelo. La levantó en brazos y la apretó contra su pecho. Te tengo, le susurró al oído. Os tengo a las dos. El silencio que siguió al caos en el astillero era más pesado que los disparos. No era un silencio vacío. Estaba cargado, lleno del zumbido en los oídos de Cassidy y del olor a ozono y asfalto mojado. El viaje de vuelta a la finca Cale fue una sucesión borrosa de luces de neón que se deslizaban por las ventanas mojadas por la lluvia. Cassidy se sentó en la parte trasera del todoterreno blindado, con la mano agarrada a los dedos fríos de Leo. Ahora estaba sedado, descansando contra el interior de cuero, pero vivo. Cada vez que el coche pasaba por un bache, Cassidy se estremecía y miraba rápidamente por el espejo retrovisor, esperando ver el fantasma de Volkov levantándose del pavimento. Pero solo veía los ojos de Sebastián en el reflejo, mirándola con una intensidad que la quemaba. Cuando llegaron, la finca ya no era solo una fortaleza. Era un hervidero de actividad. Sebastián daba órdenes con la precisión de un general. El ala este, normalmente reservada para dignatarios visitantes, se convirtió inmediatamente en un centro médico de alta seguridad. El doctor Aris, un neurólogo cuyo nombre solo aparecía en revistas médicas y en listas de espera de 6 meses, ya estaba allí, trasladado en helicóptero privado antes incluso de que se disipara el humo de los neumáticos en los muelles. Cassidy pasó las primeras 24 horas en una silla junto a la cama de Leo. No durmió, no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pistola en su mano, sentía el retroceso, veía a su padre caer, no lo había matado. Rocco había confirmado que Volkov estaba vivo, destinado a una prisión secreta que no aparecía en ningún mapa. Pero ella había cruzado una línea. Había apretado el gatillo. Había abrazado la violencia de la que había huido durante 3 años. Fue en la segunda noche cuando se abrió la puerta de la sala médica. No era una enfermera, era Sebastián. Se había quitado el equipo táctico y el traje arruinado. Llevaba pantalones oscuros y un suéter gris oscuro que lo hacían parecer engañosamente humano, suavizando los ángulos afilados de su rostro de depredador. Sostenía 2 copas de cristal y una botella de líquido ámbar que parecía más antigua que la propia casa. Está estable, dijo Sebastián en voz baja para no despertar a Leo. Aris dice que el nuevo protocolo es agresivo, pero eficaz. Volverá a caminar, Cassidy. Esta vez, correctamente. Cassidy miró el rostro dormido de su hermano, al que poco a poco le volvía el color a las mejillas. No sé cómo pagarte. El coste de todo esto, los médicos, la seguridad, ya está pagado, dijo Sebastián, dejando las copas en una mesita auxiliar. Sirvió la bebida
y el sonido del líquido al chocar contra el cristal resonó en la silenciosa habitación. Lo pagaste en el garaje, lo pagaste en la gala, lo pagaste cuando apuntaste con un arma a tu propia carne y sangre para salvar la mía. Le entregó una copa. Cassidy la cogió, con las manos ligeramente temblorosas. No lo hice por ti, susurró en una débil defensa. Lo hice por Leo. Lo sé, respondió Sebastián. No se alejó. Se quedó lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el sándalo y el jabón en su piel, un aroma que se estaba volviendo peligrosamente reconfortante. Por eso confío en ti. Los mercenarios luchan por dinero. Los fanáticos luchan por una causa. Tú luchas por las personas. Eso te hace peligrosa, Cassidy, pero también te hace incorruptible. Cassidy tomó un sorbo de whisky. Le quemó, devolviéndola a la realidad. Levantó la vista hacia él. Entonces, ¿qué pasa ahora? Volov ha desaparecido. La amenaza ha sido neutralizada. Ya no necesitas a una camarera con un talento oculto para la violencia. La expresión de Sebastián se ensombreció. El aire de la habitación cambió y la temperatura bajó unos grados. ¿Es eso lo que crees que es esto? ¿Una transacción? ¿No lo es? Cassidy lo desafió, poniéndose de pie. El agotamiento la estaba volviendo audaz. Yo era un cabo suelto. Luego fui un activo. Ahora solo soy un lastre. Soy la hija de tu enemigo. La gente hablará. Tus capitanes no confiarán en mí. Mis capitanes hacen lo que yo les digo, dijo Sebastián con voz dura. Y vieron las imágenes del astillero. Rocco no ha dejado de hablar de tu puntería. Tobías te tiene pánico. No eres un lastre, Cassidy. Eres una leyenda en ciernes. No quiero ser una leyenda. La voz de Cassidy se quebró. Dejó el vaso con fuerza sobre la mesa. Quería ser invisible. Quería una vida normal. Quería pagar el alquiler y quejarme de las malas propinas y ver películas con mi hermano. No quería este mundo. Naciste en este mundo, replicó Sebastián, acercándose a ella. Intentaste abandonarlo. Intentaste ser camarera. Pero en cuanto apareció el peligro, no te escondiste debajo de una mesa. Cogiste un cenicero y le rompiste el cráneo a un hombre. Puedes teñirte el pelo y cambiarte el nombre, pero no puedes cambiar lo que eres. ¿Y qué soy? Respiró, con lágrimas en los ojos. Sebastián extendió la mano. Por un momento, ella pensó que la agarraría, pero no lo hizo. Le recorrió la línea de la mandíbula con los nudillos, un toque tan tierno que le pareció un moretón. Eres la tormenta que se corresponde con la mía, susurró. Eres la única persona que ha mirado al monstruo que hay en mí y no ha retrocedido. Me salvaste, Cassidy. No solo mi vida. Me salvaste de estar sola en la oscuridad. La confesión quedó suspendida entre ellos, cruda y sangrante. Cassidy miró a este hombre poderoso, aterrador y hermoso, y sintió que los muros que había construido alrededor de su corazón se derrumbaban. Había pasado tanto tiempo huyendo de los monstruos que no se había dado cuenta de que había estado corriendo hacia el único monstruo que la protegería. Si me quedo, dijo Cassidy con voz temblorosa, no seré una sombra, no seré solo una guardaespaldas. Y no seré un trofeo. Sebastián sonrió, y no era su habitual sonrisa cínica. Era una sonrisa genuina y devastadora que le llegaba a los ojos. Nunca enjaularía a un lobo, Cassidy. No te pido que seas una sirvienta. Te pido que seas mi compañera, una reina que gobierne el tablero. Es peligroso, susurró ella mirando sus labios. Las mejores cosas siempre lo son. Él la besó. No fue el beso desesperado y cargado de adrenalina del astillero. Fue lento, deliberado y posesivo. Sabía a whisky y a promesas. Sus manos se enredaron en los rizos rojos de ella, atrayéndola hacia él. Y, por primera vez en su vida, Cassidy Blake dejó de calcular estrategias de escape. Dejó de buscar la puerta. Cerró los ojos y se dejó caer. 3 meses después, la transición no fue perfecta. El inframundo era un lugar de bordes irregulares y viejos rencores, y una camarera que ascendía a la mano derecha del lobo causaba revuelo. Cassidy se encontraba en el centro de la sala de juntas de Sebastián. La larga mesa de caoba estaba ocupada por los 5 capos del sindicato Cale. Eran hombres mayores, marcados por cicatrices y anclados en sus costumbres. La miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Sebastián se sentó a la cabecera de la mesa, en silencio. La estaba poniendo a prueba. Esa mañana le había dicho, necesitan respetarte a ti, no temerme a mí. Encárgate de ello.
Tenemos un problema con los envíos en el Distrito Sur. Capoini gruñó, ignorando a Cassidy y mirando directamente a Sebastián. Las tríadas están traspasando los límites. Tenemos que enviar un escuadrón de ataque. Recordarles quién es el dueño del puerto. Sebastián no respondió. Solo golpeó la mesa con el bolígrafo, mirando a Cassidy. Cassidy dio un paso adelante. Llevaba un traje negro a medida, elegante y severo, con el pelo recogido en un moño apretado. Enviar un escuadrón de ataque desencadena una guerra, dijo, con voz clara y proyectada hacia el fondo de la sala. Las guerras son caras, Vinny, y atraen la atención de la policía. Vinny se burló. ¿Y qué sugiere la camarera? Se lo pedimos amablemente. La sala se rió. Cassidy no pestañeó. Se acercó a Vinny. Se movía con esa inquietante gracia fluida que incomodaba a los asesinos experimentados. Dejó una carpeta sobre la mesa frente a él. Sugiero que utilicemos nuestra influencia, dijo con calma. El inquilino de la tríada que lidera la expansión está jugando con el dinero de la empresa. Tiene una deuda de 2 millones. No necesitamos dispararle. Solo tenemos que comprar su deuda. Entonces, será nuestro. Vinny abrió la carpeta. Sus ojos se agrandaron al ver las fotos, los extractos bancarios, el libro de contabilidad. ¿Cómo has conseguido esto? Me fijé en algunas cosas, dijo Cassidy con frialdad, y mientras tú estabas ocupado limpiando tus armas, yo analizaba los flujos financieros de nuestros competidores. La violencia es una herramienta, Vinny, no un apoyo. Si usas un martillo para todo, al final te golpearás el pulgar. Se inclinó hacia él y bajó la voz hasta convertirla en un susurro que resonó en la silenciosa habitación. Y si vuelves a interrumpirme mientras hablo en nombre de esta familia, te romperé ese pulgar. Vinny la miró. Buscó miedo. No encontró ninguno. Miró a Sebastián, esperando que interviniera. Sebastián estaba recostado, con una mirada de orgullo puro y sin adulterar en su rostro. Vinny tragó saliva. Asintió con la cabeza. Entendido. Señorita Blake. Cassidy se enderezó la chaqueta. Bien, compra la deuda. Exprímelos. Se levanta la sesión. Mientras los hombres salían arrastrando los pies, con un aspecto significativamente más humilde que cuando entraron, Sebastián se levantó y se acercó a ella. Ha sido aterrador, murmuró, rodeándole la cintura con los brazos. Creo que me he vuelto a enamorar de ti. Vinny es descuidado, suspiró Cassidy, apoyando la cabeza en su pecho. Pero es leal. Tú tienes un talento natural para esto. Tuve un buen maestro, dijo mirándole. Mi padre me enseñó a hacer daño a la gente. Tú me enseñaste a liderarla. Y tú, Sebastián, le besó la frente, me enseñaste a vivir. 6 meses después, el salón de baile era un mar de diamantes y seda de diseño, un caleidoscopio de riqueza y poder. Era el mismo evento en el que meses atrás, Cassidy casi traicionaba al hombre que amaba. Ahora caminaba entre la multitud con su mano firmemente entre las suyas. Llevaba un vestido de terciopelo azul medianoche, sin espalda y llamativo, con los famosos zafiros pálidos alrededor del cuello. Pero lo más peligroso de ella no eran las joyas, era la forma en que escaneaba la sala. El sector 4 está despejado. La voz de Rocco zumbó en su auricular. Tenemos al alcalde a la vista. Parece nervioso. No le pierdas de vista, murmuró Cassidy tocándose la oreja. Pero no intervengas. Deja que sude. Sí, señora. Sebastián la guió a la pista de baile. La orquesta comenzó a tocar un vals. Estás trabajando. Sebastián la reprendió suavemente, acercándola a él. Uno de los dos tiene que hacerlo, bromeó Cassidy, con sus ojos ámbar brillantes. Tú estás demasiado ocupado siendo adorado por la prensa. Solo me importa la adoración de una persona, dijo Sebastián. La hizo girar, con el terciopelo azul ondeando. Leo llamó. Preguntó si podía traer a su cita a la finca para cenar este fin de semana. Cassidy perdió el paso, pero se recuperó al instante. ¿Una cita? Tiene una cita. Está caminando, Cassidy. Es joven. Se está recuperando. Déjale vivir. Voy a investigar sus antecedentes, murmuró Cassidy con tono sombrío. Si tiene aunque sea una sola multa de aparcamiento, se rió Sebastián. Un sonido rico y profundo que atrajo las miradas de toda la sala. No puedes proteger a todo el mundo de todo, mi amor. Mírame, respondió ella. Mientras la música crecía, Cassidy Blake miró alrededor de la sala. Vio los rostros de los hombres que solían aterrorizarla. Vio las sombras donde solían esconderse los asesinos. Pero no tenía miedo.
Era la mujer que había entrado en una trampa mortal con una bolsa de basura y había salido con un reino. Miró a Sebastián, su compañero, su igual, su corazón. ¿Eres feliz?, le preguntó él, percibiendo su cambio de humor. Cassidy sonrió. No era la sonrisa cortés de una camarera que espera una propina. Era la sonrisa de una reina que observa su dominio. Estoy en casa, dijo. Y mientras bailaban, el mundo de los lobos y los monstruos se desvaneció, dejando solo a los dos intocables en el centro de la luz. Y esa es la historia de Cassidy Blake y Sebastian Cale. Desde un encuentro mortal en un aparcamiento helado hasta gobernar la ciudad codo con codo, demuestra que a veces las personas más peligrosas son aquellas que nunca ves venir. ¿Qué os ha parecido? ¿Esperabais que Cassidy se volviera contra su padre en el astillero? ¿Creéis que Sebastian ha cambiado de verdad? ¿O simplemente ha encontrado a alguien cuya oscuridad coincide con la suya? Contadme vuestras teorías en los comentarios. Los leo todos. Si os ha gustado este thriller romántico sobre la mafia, dadle al botón de me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. Compartid este video con un amigo al que le gusten las heroínas duras. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos y activad la campana para no perderos nuestra próxima historia.